Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Hoy nuevamente aquí en Leche y Miel. Hoy con un tema maravilloso que espero usted no se pierda. Vamos a hablar sobre la santificación y la dedicación. Yo quiero que vaya conmigo a un texto muy hermoso que está en Romanos capítulo 8 y vamos a leer algunos de estos versículos. Romanos capítulo 8. Dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Bien, ¿cuál sería el objetivo de este corto mensaje? El objetivo sería que desarrollemos un concepto bien claro y definido sobre lo que es una vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Una vida que se santifique, una vida que se dedique a Dios. Que cada uno de nosotros podamos entender que hay que andar en el Espíritu como parte fundamental de nuestra vida diaria, además de descubrir los beneficios que vivir de esa manera, que caminar de esa manera, pues obviamente tiene para nosotros. Entonces, nosotros tendríamos que primero entender algo que es como un principio, y es que digamos que así como una moneda tiene dos lados, ¿no? La cara y el sello. Entonces, de la misma manera, la santificación, digamos que tiene dos aspectos fundamentales. Por un lado, es la separación y por el otro, la dedicación. Ojo, vivir en el Espíritu tiene dos caras, dos elementos fundamentales. Uno, separación, y otro, dedicación. Digamos que en el sentido más estricto de la palabra, en el sentido teológico, por decirlo así, digamos que ¿de qué nos tenemos que separar? Pues de las cosas del mundo. Nos tenemos que separar de aquello que no es lo que Dios quiere, y una dedicación total a Dios. Nuestra vida ahora está dedicada para Él, es de Él, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que separarnos del mundo tiene que ver con dedicarse a Dios, porque si no, no estaría bien. Nos convertiríamos en personas legalistas, porque quiere decir que si yo me separo del mundo pero no dedico mi vida a Dios, estoy dedicando más mi vida a ver que esa ley que Dios colocó en su palabra se cumpla,
pero sin que sea una vivencia en mí. Entonces resultamos ser religiosos. Entonces digamos que nosotros tenemos que estar consagrados, ¿sí? Y obviamente separados de las cosas del mundo, porque si estamos dedicados pero no nos hemos separado no nos hemos separado de las cosas del mundo, pues nos convertimos en hipócritas, en personas que no estamos haciendo lo correcto. Entonces, miremos, la santificación en tanto, digamos que en tanto de tener que hacerla, tiene también dos elementos. Puede ser progresiva, pero no solamente progresiva, sino también instantánea. Entonces, en principio instantánea y después progresiva. Lo vamos a ver. Quiere decir que nosotros en el momento de la conversión nos santificamos. Yo no sé si usted quiera leer conmigo. Mira, aquí tengo mi palabra. Y vaya a 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Vaya por favor con su Biblia allí al capítulo 6 y versículo 11. Y mire lo que dice la palabra, que es tan interesante y tan importante. Dice: muchos de ustedes hacían eso, pero ahora han sido lavados y purificados. Ahora Dios los ha probado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Usted no le parece eso maravilloso? Que nosotros seamos probados por el Espíritu Santo y nos halle justamente, como dice la palabra, santificados, o sea, apartados. ¿Sí? Apartados. La palabra santidad, santificación, santo, significa separados de. Y en este caso, separados del mundo. Pero mire que uno tiene que esforzarse, esa es la parte instantánea, pero uno tiene que esforzarse justamente y constantemente para experimentar la santidad a través de cada una de las experiencias que vivimos a diario. Porque aunque en el momento de la conversión hay una separación, también tiene que ser algo que sea de todos los días, tiene que ser progresivo. Si usted lee en 2 de Corintios, ahí más adelantico en el versículo 7, en el capítulo 7 y en el versículo 1, leerá de la siguiente manera. Dice: estimados hermanos, nosotros tenemos esas promesas de Dios, entonces purifiquémonos alejándonos de cualquier cosa que contamine nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Dediquemos nuestra vida por completo a Dios, mostrando el respeto que le tenemos. ¿Sí entiende usted? Entonces, la santidad puede ser un algo instantáneo, pero también es un algo que constantemente debemos perfeccionar a través de nuestra vida. Entonces, ya entendimos un primer punto fundamental, ¿sí? De que la santificación puede ser instantánea o es instantánea, pero también es algo que es de proceso, que es progresivo, que es de todos los días. Segunda cosa que tenemos que entender: la santificación es posicional por una parte y por la otra, de decirlo así, es práctica. Entonces es posicional y es práctica. Cuando usted se convierte, entonces usted empieza a ocupar un lugar en ese proceso de santificación. Y allí en Romanos nos lo dice en el capítulo 8 y en el versículo 1. Ahí más atrasito está Romanos y me gustaría que usted conmigo leyera ahí en el versículo 1 del capítulo 8. Y mire lo que dice: así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Jesucristo, porque por medio de él la ley del Espíritu que da vida te liberó. Entonces, la posición tuya frente a la santificación está al lado de ¿quién? Al lado de Jesús, porque él no nos condena, porque él nos ofrece a nosotros la oportunidad de validar ese proceso de santificación, pero a su lado. Pero después de la conversión nosotros debemos esforzarnos para mantener esa posición también, ¿sí? ¿Y a dónde encontramos eso? Ahí un poquitico más atrasito en Romanos capítulo 6, en el versículo 11 lo dice claramente. Mire lo que dice allí. Dice así. Dice: asimismo ustedes considérense muertos en cuanto al pecado y vivos para servir a Dios en Jesucristo. Así que no dejen que el pecado controle su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus deseos perversos. No utilicen ninguna parte de su cuerpo como arma de injusticia, de pecado.
Entonces aquí hablamos que justamente nosotros hacemos morir los deseos de la carne y encontramos justamente una posición o mantenernos en una posición de santificación. Entonces la santificación es posicional. Y la santificación tiene que ver con algo que también es experimental, y es experimental en cuanto a la justicia de Dios. ¿Por qué la justicia? Porque ella es impartida día tras día. Él pesa nuestros corazones, Él ve las intenciones del corazón, Él conoce tu lucha, Él conoce cómo tú determinas continuar en la posición en la que Dios quiere que estés, que es al lado de Él, siempre separado para Él, y no solamente eso, dedicado a Él. Entonces Dios santifica a cada creyente, Dios nos santifica a nosotros. Y lo hace en el momento de la conversión, absolutamente, en el momento en que tú decides seguirle a Él. El Antiguo Testamento también nos habla profundamente de ese tema, y yo quiero que usted vaya conmigo a Levítico, en el versículo 20 en el capítulo 20 y en el versículo 8, dice así, Levítico capítulo 20 y en el versículo 8. Listo, acá llegué ya a ese pasaje y mire lo que dice. Dice, deben obedecer mis leyes. Es una advertencia que Dios está haciendo ahí contra la idolatría, ¿sí? Al pueblo de Israel, y le dice, deben obedecer mis leyes y ponerlas en práctica porque lo mando yo, el Señor que los santifica. Entonces mire, el proceso de santificación no es por tus obras, no es porque tú lo puedas hacer, no es porque tú seas capaz de hacerlo, no. El que te santifica realmente es Dios, pero Dios lo hace a través también de tu ejercicio de obediencia, Eso es impresionante, y a través pues obviamente de las experiencias de nuestra vida cristiana. Porque digamos que si algunos estaban como en esa práctica experimental de la santidad al comienzo de los siglos, después de que Jesús estuvo acá, pues eran los hermanos que estaban en Tesalónica. Entonces vayamos un momentico allá a Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23, y ahí vamos a entender un poquitico más este principio, ¿no? Entonces vamos a Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y estoy hablando de la primera de Tesalonicenses 5:3. Dice, cuando la gente diga, estamos en paz y a salvo, la destrucción vendrá de repente, así como viene de repente los dolores de una mujer a punto de dar a luz. Nadie se podrá escapar. Bueno, leí el 3 y era el 23, ¿sí? Aunque el que acabo de leer también tiene que ver con lo que estoy diciendo. Miremos el versículo 23. Ahí ya terminando ese pasaje dice, nosotros oramos para que Dios mismo, ¿quién? Dios. Recuerde, el proceso de santificación no es por tu logro, no es por tu capacidad, es porque Dios está contigo, porque estás posicionado en Él, estás en el hoyo de tu mano. Y sigue diciendo acá el texto, estamos leyendo en el 23, y sigue diciendo, el Dios de paz los purifique completamente para que pertenezcan solo a Él, o sea que estemos dedicados. También pedimos para que todo su ser, su espíritu, su alma y su cuerpo permanezcan siempre sin mancha para cuando el Señor Jesucristo regrese. ¡Wow! ¿No? Entonces mire cómo es de hermoso este proceso de santificación. Tu posición está ¿en quién? En Cristo. Es por Él, en Él y con Él que logras determinar no vivir según la carne, sino vivir conforme al propósito de Dios. Así es. Entonces nosotros tenemos que entender que se demanda para nosotros los creyentes que nos santifiquemos de manera constante, ¿sí? O sea, que busquemos el apartarnos todo el tiempo porque lo necesitamos. En primera de Juan, el evangelista, mire lo que dice en el capítulo 3 y en el versículo, primera de Juan capítulo 3 y versículo 3, dice así, vaya conmigo ahí a primera de Juan capítulo 3 y versículo 3, dice de la siguiente manera, y todo el que tenga esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo,
así como Cristo es puro. Pero mire lo que lo santifica a usted, la esperanza puesta ¿en quién? En Dios, no en usted, no en su capacidad o en creer que usted lo puede hacer, porque la esperanza tiene que estar puesta en Dios para que usted y yo podamos ser santificados. No debemos sorprendernos, por ejemplo, de que Pedro haya necesitado justamente en 3 capítulos, ahí en las epístolas que él mismo escribe, discutir ese asunto. Y lo digo es porque si alguien necesitó no solamente entender y corroborar el proceso de santificación, fue Pedro. Él lo necesitó, él lo vivió, él lo caminó. ¿Sí ve? Entonces mire que eso es maravilloso. Entonces nosotros tenemos que permitir que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo, entendiendo que somos libres de condenación y libres porque justamente Él ha venido a estar con nosotros, Él ha venido a caminar con nosotros. Entonces eso tiene que ser claro para cada uno de nosotros. Segundo, nosotros tenemos que ser obedientes al parámetro de Él, a la ley establecida, a lo que Él quiere que nosotros seamos y como seamos, ¿no es cierto? Porque si nosotros no entendemos que el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos apartó cuerpo, alma y espíritu para que nos dedicáramos a Él, pues esa es la idea, que nosotros podamos dedicarnos absolutamente a Él, ¿no es cierto? Entonces, nosotros cuando adquirimos esa conciencia de santificación y de dedicación, entendemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Mi hermano, Pablo es maravilloso cómo de una y de otra manera demuestra que la senda del cristiano es un asunto totalmente delicado, porque es un sendero que lo lleva a uno a la vida o a la muerte. Si tú vives de manera natural, si tú vives en la carne, pues tu sendero te conducirá a la muerte. Pero si tú vives conforme el Espíritu Santo te dice, pues ese camino te conducirá a la vida y a la vida eterna. Y recuerde algo muy importante. Hay un proceso de santificación que tiene que ver con separación y tiene que ver con dedicación. Dedicarse en absoluto por Él. Entonces, el Espíritu Santo viene a tomar un papel fundamental acá. Y apunte esto porque con esto quiero terminar. Y es lo que el Espíritu viene a hacer es para que tú puedas hacer morir las obras de la carne. Y eso lo puedes repasar tú. ¿Cuáles son esas obras de la carne? Están en Romanos capítulo 8 del 12 al 17. ¿Sí ve? Entonces Él viene a quebrar eso, a quebrantar eso, y Él permanece con nosotros, ¿sí ve? Para que esos apetitos de la carne, esos apetitos sexuales, esos apetitos que tienen que ver con deseos que no son posibles de controlar, a no ser que el Espíritu de nosotros esté aquí, pues obviamente nos pueda ayudar. No solamente eso, el Espíritu da testimonio de que hemos sido adoptados. Recuerde que ahora somos hijos. Es nuestra posición de hijos. Posicionalmente tú tienes que entender que Él es tu Padre y que tú eres hijo. Y el Espíritu Santo nos convence de eso de manera especial. Entonces la vida en el Espíritu justamente es una vida llena, es una vida guiada por el Espíritu Santo. Ingresamos justamente a esa vida cristiana a vivir experiencias a través del conocimiento del Espíritu Santo. Bien, entonces 2 cosas son importantes en este sentido. Dios te llama a una santificación, a que te santifiques. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero ojo, una cosa es apartarse del pecado, apartarse de los deseos, apartarse de aquello que te empuja al mal, y otra cosa es dedicarte. Primero te separas y después te dedicas, ¿no? Y Dios quiere que esas 2 cosas se cumplan en ti. La verdad, Dios te ayude. Y no olvides repasar ese pasaje maravilloso que acabamos de leer, que está en Romanos capítulo 8 del versículo 1 al 17. Porque la ley del Espíritu, dice el 2, para que tú lo subrayes en tu Biblia, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, ese que te ha librado de la ley del pecado
y de la muerte, porque si te apartas del pecado, también te estás apartando de la muerte. En el 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¡Ah, qué belleza! Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Subráyelo, por favor. Ocuparse de la carne, recuerde, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y es una vida abundante. Es solamente, y no solamente vida, es paz. Qué bueno que nosotros estemos tan tranquilos, tan confiados en que nos hemos apartado y dedicado para Dios, que en nuestro corazón reine la paz. Dice, los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Absolutamente no. Pero si Cristo está en nosotros, ¿qué sucede? Pues obviamente este cuerpo está muerto. En el buen sentido de la palabra, a los deseos, a la concupiscencia, a todas esas cosas que no están bien, porque el Espíritu vive a causa de esa justicia que Dios ha venido a dar a nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados y por nuestras iniquidades. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo dé testimonio, como dice la palabra, de que somos hijos de Dios. ¿Quién da testimonio de ello? El Espíritu Santo. Así que un abrazo, Dios le bendiga y que Dios nos permita santificarnos para podernos apartar del mal y podamos dedicarnos a nuestro Señor y nuestro Rey Celestial. Un abrazo, Dios les bendiga, les amo en el Señor.